Buenas noches, los saludo hoy 30 de marzo, mes del fluir de vida. Y a la iglesia que está en su casa. Colosenses 4:15c. Bienvenidos a nuestro tiempo de comunión de los miércoles en la noche. Nos llenamos más y más de Dios para hacer bendición en nuestra casa. Hoy meditaremos en el mayor de tu casa. Nunca más tendremos sed, Jesucristo hasta. Buenas noches, hermanos. Les invito a que meditemos en esta ocasión con el tema el mayor de tu casa. Oremos nuevamente. Amado Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias por este momento tan lindo que nos has dado, Señor, donde hemos exaltado tu nombre, nos hemos unido en alabanza y en adoración, Señor. Para nosotros es un deleite poder adorarte, Señor, y sabemos que solamente tú eres digno de recibir esa adoración. Ahora, Señor, estamos listos para ti, para recibir tu palabra. Envía tu luz y tu verdad. Guíanos por estas delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Para nuestro tema de esta noche, el mayor de tu casa, les pido que abramos nuestras Biblias inicialmente en Génesis capítulo 7. Y en Génesis capítulo 7 vamos a considerar el verso número 1. Dice Génesis 7:1. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Quiero que examinemos unos detalles muy especiales porque este versículo nos sirve de fundamento para todo el tema de esta noche. El Señor es el que toma una iniciativa acá. El Señor es el que dice. Así que lo que vamos a ver esta noche no es un asunto de hombres, no es algo que se nos ocurrió a nosotros, sino que es diseño de Dios. Es algo que proviene directamente del corazón de Dios. El asunto de el mayor de tu casa es un asunto que está en el corazón de Dios. Yo quisiera que dieras una revisadita allí en tu mente, ahí en tu casa. ¿Cuál es ese mayor? ¿Cuál será el mayor de tu casa? Hay niños, hay jovencitos, hay adultos, hay mayores, hay ancianos, hay unos muy ancianos, hay unos que todavía están por nacer. ¿Cuál será de esos el mayor? Dice acá el verso 1 de Génesis 7, dijo luego Jehová a Noé. Es un asunto que es de Dios para el hombre, es una iniciativa que tiene Dios. ¿Qué fue lo que le dijo? Entra tú y toda tu casa en el arca. Ese orden es un orden muy especial. El Señor no fue diplomático para decir, entra toda tu casa y tú, como nosotros estamos acostumbrados a decir, y está bien decirlo así, porque es como por consideración, por educación. No le decimos a la persona con la que estamos hablando, vienes tú y traes tu familia, sino que trae tu familia contigo. Ponemos primero a la familia, a los que no están presentes los ponemos delante en la conversación. Y por ejemplo, nunca se nos ocurriría decir yo y mi familia. Pero en el diseño de Dios hay algo muy especial donde primero soy yo y después mi familia. Acá, por ejemplo, en el caso que estamos considerando de Noé, para el Señor primero es Noé y después su casa. Ese es el orden. Tú y toda tu casa. Ahora quiero que note que no usa la palabra familia, sino la palabra casa. Al usar la palabra casa, usa una expresión muy especial que nos está hablando de una unidad. Hemos aprendido años atrás que la unidad de bendición de Dios es la familia. Aquí, cuando dice casa, se está refiriendo a la familia de Noé. Y dice, toda tu casa. No es parte de la casa, no es parte de la familia, sino toda la casa. Queridos hermanos, los miércoles de este mes de marzo, que es el mes del fluir de vida, hemos estado analizando temas tocantes a la familia, procurando la bendición de Dios para toda nuestra familia, no para algunos de la familia,
no para los juiciosos de nuestra familia, no para los consagrados de nuestra familia, no para los convertidos de nuestra familia, sino para toda la familia, para toda la casa, porque ese es el diseño de Dios, ese es el deseo de Dios. Ahí está el gran amor del Señor. El poderoso plan de Dios es bendecir no a un individuo, sino a toda la casa, a toda la familia de ese individuo. Así que el Señor no solamente libró a Moisés, porque dice la última parte del verso 1, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Ni siquiera dijo, porque es que tú y tu esposa son justos, o tus hijos, o el mayor, o el menor. No dijo eso. Dijo, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Solamente a Noé. Él entre todos solamente vio a Noé justo. Pero no dijo, Noé, métete al arca que solamente te va a salvar a ti. Sino que dijo, entra tú y toda tu casa en el arca. Por causa de uno, de Noé, fue salvo él y toda su casa. Obviamente, en este caso estamos viendo con toda claridad cuál es el mayor. ¿Cuál es el mayor de esa casa? El mayor de esa casa es Noé. Contemplemos otros ejemplos. Hay muchísimos ejemplos. No los vamos a mirar todos, pero sí algunos especiales. Vamos aquí mismo en Génesis. Vamos en Génesis al capítulo 18. Génesis 18. Versículos 17 al 19. Génesis 18, 17 al 19 dice, y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Mira la palabra del verso 19, es una palabra del Señor, una palabra de Dios. Dice, porque yo sé, refiriéndose a Abraham, dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí. O sea, primero ¿quién? Abraham. Primero va a ir a Abraham y después sí, los hijos y todo el resto de la casa. ¿Qué van a hacer? Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. Primero Abraham tenía que hacer esto. Primero Abraham tenía que guardar el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. Primero Abraham, el mayor de la casa. El mayor de esa casa es Abraham en este momento. Ese mayor toma esa iniciativa para darle ejemplo a toda la casa. El mayor de la casa aquí, tampoco tenemos la duda, es Abraham. Miremos otros ejemplos. Vamos a Josué capítulo 2. En Josué encontramos varios ejemplos. Vamos a Josué capítulo 2. Josué capítulo 2 versos 18 al 19. Cuando vimos el tema cordón de grana, un tema tan especial, les recomiendo que lo vuelvan a ver. Allí en el canal de YouTube tenemos esa prédica y que la comparta con las personas que ama, para que atraiga esa bendición para sus familias. Dice en Josué capítulo 2, versos 18 y 19. He aquí cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliera fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano le tocare. Aquí entonces, ¿cuál es el mayor de esa casa? Porque aquí el Señor está hablando, o estos espías están hablando de parte de Dios, están hablándole a una mujer que no era la de mayor edad. De hecho, no era la de mejor conducta en esa casa, porque era una ramera. Está hablándole a una persona. Esta persona aquí está oficiando, tiene una actitud como si fuera la mayor, la persona mayor de esa casa. Porque está procurando la salvación no solamente para ella, sino para toda su casa. Y la está consiguiendo, de hecho. Un poco más adelante, entonces vamos a descubrir qué quiere decir eso de el mayor de tu casa. En estos tres ejemplos y los que vamos a mirar,
nos damos cuenta cómo Dios quiere bendecir a una persona y por esa persona, precisamente por honrar a esa persona, trae bendición para el resto de la casa. Esa persona atrae literalmente la bendición de Dios para toda su casa. Miremos aquí mismo en Josué, pero en el capítulo 24. Josué 24, versículo 15. Josué 24, 15 dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Nuevamente esa expresión, yo y mi casa. Primero la persona. Yo y mi casa. En este caso, Josué está tomando la iniciativa, está tomando la delantera, procurando la bendición, no solamente para él, sino para toda la casa. Josué no está pensando individualmente, bueno, yo voy a servir y los de la casa, ellos verán. No, él está declarando, mire, es posible que en ese momento no estuviera sucediendo esto, pero él está declarando, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y es importante, queridos hermanos, te animo a que declares. Yo voy a declararlo en este momento por mi casa. Yo voy a decir delante del Señor, en este ambiente tan especial de gloria que tenemos, nosotros con esta alabanza, con esta adoración que hemos tenido, hemos creado este ambiente especial para que el Señor se manifieste. La presencia del Señor está de una manera muy especial aquí. No solamente aquí en esta casa, en cada casa de los que están aquí conectados. Eso es muy especial. Y en este ambiente, con esa presencia, yo voy a declarar: yo y mi casa serviremos al Señor. Y yo quiero que tú también lo declares en tu casa. Hazlo por ti y hazlo por toda tu casa. No importa la situación que estés pasando en este momento. Toma la iniciativa. Di así: yo y mi casa serviremos al Señor. Josué lo dijo así: yo y mi casa. Eso es un diseño de Dios. No solamente él, sino toda su casa. Y el orden es que empieza alguien. ¿Quién? El mayor de la casa. En este caso, entonces, Josué era el mayor de la casa. Miremos por favor ahora en el Nuevo Testamento. Vamos a Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19, verso 9. ¿Recuerdan de qué nos habla Lucas 19? Lucas 19, verso 9, dice: Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. ¿Recuerdan? Trata de la salvación de Zaqueo. Y como él recibe a Cristo, el Señor Jesús declara esto: hoy ha venido la salvación a esta persona, a este individuo, a este pecador, a este hombre. No. Hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Y por cuenta de qué? Aquí el Señor lo dice en el mismo verso 9. Por cuanto él también es hijo de Abraham. Esa persona que tomó la iniciativa de rendirse, de humillarse, de rendirse a los pies del Señor, de recibir al Señor como el Salvador, lo recibió con mucha alegría, entre otras cosas. Esa persona tomó la iniciativa y no era la persona que tuviera el mejor perfil. Si usted puede estudiar ese capítulo 19 y todo en el contexto de la vida de un recaudador de impuestos, y peor, un jefe de recaudador de impuestos, pues era una persona muy corrupta, totalmente corrupta. No tenía el perfil de tomar la iniciativa para acercarse al Señor, pero lo hizo, gloria a Dios, y atrajo la bendición para su casa. Por esta razón, Zaqueo, siendo pequeño hasta en estatura, fue el mayor de esa casa. Vamos a ver ahora, por favor, en Hechos. En Hechos hay muchos ejemplos, vamos a ver solamente algunos. Hechos capítulo 11. Hechos capítulo 11, verso 14, hablando de Cornelio y su casa. En el capítulo 10 podemos estudiar más detenidamente toda la historia tan bonita que sucedió con Cornelio y su casa. Y en el capítulo 11, a la altura del verso 14, dice: él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. No solamente Cornelio, sino toda la casa. Y no Cornelio y la esposa y el hijo mayor o el hijo menor que era tan juicioso, no. Dice: tú y toda tu casa.
Queridos hermanos, yo estoy usando varios, con uno bastaría, pero quiero usar varios argumentos de la palabra, varios textos para argumentar, para que quede firme este fundamento. Es un diseño de Dios, es una idea de Dios. El Señor así lo quiere, el Señor así lo dispuso. Tú puedes atraer la bendición no solamente para ese que es juicioso, para esa que es juiciosa, esa que es noble, esa que te trata bien, esa que escucha, no, para toda la casa, tú y toda tu casa. Se necesita, eso sí, alguien mayor. Se necesita en la casa alguien mayor. Mira que siempre hay alguien que toma la iniciativa en estos ejemplos que hemos tomado. Acá tenemos el caso de Cornelio. Él tomó la iniciativa, él tomó la delantera, él fue el mayor de su casa. Miremos ahora en el capítulo 16 de Hechos. Hechos capítulo 16, versículo 13 al 15 dice: y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Qué hermoso pasaje. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad allí, y nos obligó a quedarnos. ¡Qué bendición! Creyó ella y también creyó toda la casa. ¿Cómo lo sabemos? Porque fue bautizada ella y fue bautizada también toda su casa, toda la familia. En este caso, Lidia fue la mayor de esa casa, fue la que tomó la iniciativa. Aquí mismo en el capítulo 16 hay otro ejemplo hermosísimo. En los versos 29 al 34. Versos 29 al 34 dice, hablando del carcelero de Filipo, ¿recuerdan? Bueno, los que no tengan mucho contexto de los pasajes que estoy leyendo, toman nota y los leen completos, por favor. Del verso 29 al 34 dice: él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Qué creen que le dijeron ellos? Ellos conocían el diseño de Dios, ellos estaban llenos de Dios. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ese es el deseo de Dios, ese es el diseño de Dios, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso en la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. ¡Qué pasaje tan hermoso! Este pasaje es muy poderoso, no solamente porque muestra el principio que estamos analizando en esta noche de el mayor de tu casa, sino porque trae también unas consecuencias muy lindas que vienen por operar en ese principio. Consecuencias, pues, que no solamente fue salva la persona, sino toda la casa. Otra, que la persona fue bautizada y también toda la casa. Y otra, entraron en la comunión con los apóstoles, literalmente, entraron en una comunión. Qué lindo, hermanos, nosotros por poder ser ese mayor de la casa, que atraiga la bendición de Dios, la salvación de Dios para toda la casa, y que toda la casa pueda escuchar la palabra, y que toda la casa crea en la palabra, y que toda la casa sea bautizada, y que toda la casa entre en la comunión de los apóstoles. Es que es una bendición, es un milagro enorme, precioso. No es que hay algunos que medio creen, ese creyó y no se hizo bautizar. Ese hizo bautizar, pero nunca está en comunión. No es así. Sino que ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y luego, ¿qué sucedió? Que él y toda la casa escucharon la palabra y creyeron y fueron bautizados y entraron en la comunión de los apóstoles. Eso es lo que nosotros debemos esperar. No podemos esperar otra cosa. Debemos operar en este principio y esperar esos resultados. Eso es algo de Dios, no es de nosotros. No está a prueba el diseño. Los que estamos a prueba somos nosotros si operamos en ese diseño. Si hoy lo podemos oír y lo podemos creer y podemos operar en ese diseño de el mayor de tu casa.
Leamos por favor una escritura más en Hechos capítulo 18, verso 8. Dice: y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Hasta el principal de la sinagoga operó en ese principio. Creyó en el Señor con toda su casa. Muy bien. Pero, ¿de dónde sale ese asunto de el mayor de tu casa? Te invito a que miremos, por favor, en Hebreos capítulo 7, verso 1. Hebreos capítulo 7, verso 1 dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Ese versículo 1 solamente es para entrar en contexto. Estamos hablando del asunto de la bendición de Melquisedec a Abraham. Recordemos, lo hemos visto en otras ocasiones, que Melquisedec sale al encuentro de Abraham cuando volvía de derrotar los reyes y lo bendice, sacó pan y vino y lo bendijo. Melquisedec bendijo a Abraham. Ahora sí vamos al verso número 7. El verso 7 nos dice: y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. El menor es bendecido por el mayor. Dicho de otra manera, dicho de otra forma, ¿quién es el que bendice? ¿El mayor o el menor? El que bendice es el mayor. Porque el verso 7 dice: sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. O sea, el mayor es el que bendice. En este caso de Abraham, entre Abraham y Melquisedec, el mayor es Melquisedec. Melquisedec bendijo a Abraham. El mayor de la casa es el que bendice la casa. Hermanos, este es un principio muy hermoso que está en la palabra y nosotros tenemos que retomarlo, debemos afirmarlo, debemos andar en ese principio. El mayor de la casa bendice, tiene la facultad, tiene la potestad, tiene de parte de Dios toda la autoridad para bendecir toda la casa. Ahora, ¿cómo podemos saber cuál es el mayor de la casa? Porque hemos visto, por ejemplo, en el caso de Rahab, no necesariamente era la mayor, ni por conducta ni por edad, pero fue la que bendijo la casa. Y así podemos ver muchos otros ejemplos. Y en tu casa, por ejemplo, tú dirás: pues yo soy la única persona que cree en el Señor y soy el menor. Ni modo de bendecir la casa. Pues miremos. Vamos por favor a Mateo capítulo 11, verso 11. Mateo capítulo 11, verso 11. Mateo capítulo 11, verso 11 nos muestra de qué se trata eso de ser mayor o menor. Dice Mateo 11, 11: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Anoche tuvimos un tiempo de oración, en el tiempo de intercesión, muy especial. Y recuerdo en la oración de la hermana Ángela que ella habló de ese asunto. Ella nos habló de que Juan Bautista era el más grande, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. No sé si tal vez lo recuerdes. Pues aquí está la explicación del asunto de quién es el mayor de la casa. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan Bautista. Hagamos una pausa allí. De hecho, hay un punto y coma allí. Entre todos los que habían hasta ese momento, nadie mayor que Juan Bautista. ¿Por qué? Hermanos, porque Juan Bautista estaba muy cerquita del Señor Jesús. Mira, Abraham, enorme, grande, el padre de la fe, pero él no pudo ver allí al Señor Jesús, no lo vio. Él no pudo tocarlo, no pudo ser enseñado por él, charlar con él, trabajar con él, predicar con él, señalarlo a él, preparar el camino para él. Juan Bautista sí, Juan Bautista tuvo ese gran privilegio. Juan Bautista vio al Señor Jesús ahí delante. De hecho, le dijo a los discípulos: miren, Él es, yo no soy, síganlo a Él, es a Él que tienen que seguir. Eso hizo Juan Bautista, un ministerio precioso.
el mayor. Los profetas, los grandes profetas. Cuando en la Biblia se habla de profetas, se tiene que hablar de esos grandes profetas, por favor. ¿Cómo no hablar de Elías? Ese gran profeta. Pero aún Elías no llega a ser mayor que Juan Bautista. Juan Bautista mayor que Elías inclusive, mayor que todos. Dice el Señor, de cierto digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan Bautista. Punto y coma. Luego, la siguiente parte, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Cuando una persona entra en el reino de los cielos, es decir, bueno, ese no es un concepto menor, requiere hablarlo bien, porque muchos piensan que entrar en el reino de los cielos es cuando la persona cree en el Señor Jesús, y hemos visto que no. Muchas personas creen en el Señor Jesús, pero no disfrutan ni siquiera del reino de los cielos porque no admiten, no permiten el gobierno de Dios en sus vidas. Entrar en el reino de los cielos está explicado en Mateo capítulo 5. Le invito a que usted considere estudiar en oración ese capítulo 5, 6 y 7 inclusive, pero sobre todo el capítulo 5. Cuando la persona permite que el Señor Jesús, que es el Rey de ese reino, entre a su corazón, cuando cree en Jesús como Señor y Salvador, esa persona ya tiene el reino de los cielos. Esa persona tiene que estar en un sometimiento a ese gobierno, a ese reino, para que pueda experimentar lo que es estar en el reino de los cielos. Una persona que hace eso, una persona que se humilla como un niño, una persona que es así, es mayor, inclusive, que Juan Bautista. Porque Juan Bautista no tuvo ese privilegio que nosotros tenemos hoy de tener al Señor dentro de nosotros. Todavía el Señor Jesús no había muerto, no había resucitado para poderse impartir a los creyentes. Juan Bautista era el mayor hasta ese momento, pero luego vienen los que son del reino de los cielos, los que tienen a Cristo en su corazón. Ya tenemos a Cristo. Eso nos hace mayor. Aún el más pequeñito es mayor que Juan Bautista. De tal manera que ¿en qué consiste ser el mayor o el menor? Consiste en el grado de Dios, en el grado de Cristo, en lo cercano que está a Cristo, en lo lleno que esté de Cristo. Por eso, en el caso, por ejemplo, de Rahab, ¿cómo estaría Rahab? ¿Por qué podría ser la mayor? Si era una ramera. Hermanos, pero es que, mire, consideremos esa familia, una familia de paganos. Estaban condenados a muerte todos. Y en un momento dado, ella conoció de Dios y creyó en Dios. Eso lo hemos visto detenidamente. Ella creyó en Dios. Y eso hizo que ella fuera la mayor de la casa. ¿Tú eres el mayor de tu casa? ¿Tú crees en el Señor? Mira, es posible que en una casa, en un tiempo, en una situación, en una crisis que se esté viviendo, se levante uno distinto como el mayor. Porque esa es la persona que Dios va a usar en esa época para impartirle fe a los demás de la casa. Esa persona que va a pegarse más al Señor en ese tiempo y va a poder ministrar, va a poder bendecir a toda su casa. Va a traer la bendición de Dios, no solamente para ella, sino para toda la casa. Y en otro tiempo hay otro que sea mayor, pero siempre las personas de la casa, de una familia, tienen que estar buscando del Señor. No debemos ser, bueno, yo voy a ser el menor y que todos luchen por mí siempre. Hermanos, aprovechemos. Si amamos a nuestra familia, entonces por causa de ese amor que le tenemos a nuestra casa, a nuestra familia, busquemos del Señor, oremos, adoremos, meditemos la palabra, llenémonos del Señor. Entre más nos llenemos del Señor, más podemos bendecir. Recordemos, hemos visto recién que la verdadera bendición es la impartición de la vida de Dios. Y de lo que tengo, de eso doy. Si yo me lleno del Señor, puedo bendecir, puedo dar, puedo impartir la vida del Señor. De lo contrario, no. Así puedo ser yo el mayor de la casa. Hay un ejemplo muy lindo, quiero que regresemos. Con esto terminamos. Regresemos, por favor, a Jueces. Jueces capítulo 6. En Jueces capítulo 6, versos 14 al 16. Jueces capítulo 6, versos 14 al 16 dice: Y mirándole Jehová le dijo: Ve con esta tu fuerza
y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Cuando el Señor está enviando a Gedeón. ¿Y qué contesta Gedeón? Entonces le respondió: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Entonces, no solamente la familia era pobre, sino que él, lejos estaba de ser el mayor, era el menor de la casa. El verso 16 es contundente y dice: Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. El Señor está respaldando a ese que se levante como el mayor de tu casa, no importa que sea el menor. Es que no es la fuerza nuestra, es que no es un asunto nuestro, es un asunto de Dios. Es la fuerza, es el poder de Dios que se manifiesta en cualquier persona que se rinde, que se somete a Él. Este es el principio del mayor de tu casa. Yo te quiero animar esta noche a que tú tomes la iniciativa, tú tomes la delantera en tu casa. No se trata de competencia, se trata de amor. Se trata de ser el que perdona, el que tiene paciencia, el que es organizado, el que piensa en los demás, el que ora por toda la familia. Tú oras por tus hermanos, tú oras por tus hijos, oras por tus padres, oras por tu cónyuge, oras por la familia extendida, oras por la iglesia. Qué bendición esas personas que oran. Qué bendición esas personas que se levantan como el mayor de la casa. Te animo a que tú seas una de esas personas que operan en el principio del mayor de tu casa. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este tiempo. Gracias por tu bendita palabra. Gracias por tus diseños. Gracias por el respaldo que das a cada persona que te busca en humildad. Gracias, Señor, por lo que hiciste con Rahab. Gracias por lo que hiciste con Gedeón, igual que con Josué, con Abraham, con Noé. Muchas gracias, Señor, por lo que hiciste con Lidia, con el carcelero de Filipos. Gracias por lo que hiciste con Zaqueo. Gracias, Señor, por lo que hiciste con todas estas personas. Gracias por lo que has hecho con todas las personas que están aquí en esta conexión. Muchos de ellos fueron en su momento el mayor de la casa. Gracias, amado Dios, por esos mayores de la casa. Ese que se consagró en la casa y literalmente aló la bendición de Dios para toda la casa. Gracias, Señor. Pido tu bendición muy especial para esos esforzados y valientes que se levantan hoy como el mayor de su casa. Gracias por el respaldo que les das. Gracias, Señor, porque los guardas y los cuidas. Gracias porque prosperas lo que ellos van a hacer. Oro, Señor, que sean librados de todo mal. Yo imagino el diablo queriendo destruir a los que se quieren levantar como el mayor de la casa. Oro por una protección especial, Señor. Oro, Señor, que en cada casa se levante alguien así, alguien poderoso, alguien sencillo, pero que te busca, que se rinde y que intercede, que ora, pidiendo la bendición para toda la casa. Gracias, amado Dios. Gracias, Señor. Y terminamos este tiempo declarando: yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa te serviremos, Señor. Yo y mi casa te serviremos. Lo declaramos en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor continúe bendiciéndoles.